Hechos vueltos vivencias. Vivencias hechas vida. Vidas creando historia. Historia creando vidas. Cuentos, microcuentos y crónicas de gente como tú, en medio de la historia extraordinaria de este país. Encuentros en el encuentro. La clase de historia. Nacido en 1972, en el segundo año de la dictadura más larga que vivió Bolivia, en el materno infantil, viviendo su infancia, juventud y vida en general en la zona Alto Mariscal Santa Cruz, zona que nace entre 1942 y 1943. Dicen que esta zona se asienta en los terrenos del intelectual boliviano Alcides Arguedas. Para esa época ya había gente y preguntaban: ¿los terrenos que hay aquí, de quién serán? Toda esta propiedad había sido hasta el Río Seco, hasta el Alto, del finado Alcides Arguedas. Entonces ha llegado la revolución del 46, si no me equivoco, cuando han colgado a Villarroel. Entonces la gente estaba llegando aquí, de la ciudad de La Paz, y no tenían dónde ir. Poco a poco se ha estado poblando. En el 52, 54, yo he sabido que la zona La Portada iba a repartir, pues entonces, las propiedades de Alcides Arguedas. Van a expropiar, han dicho. Entonces nos han repartido los títulos. La hija de Alcides Arguedas nos ha repartido. Relato de Hugo Altamirano, proveniente de una familia de pocos recursos. Comienza a trabajar desde los 6 años en 1978, año en el que la dictadura de Banzer terminaba dejando al país altamente endeudado. En la época de la dictadura, el país gozó de un periodo de bonanza económica. Esto por los precios favorables de las materias primas de exportación. 1974-1975. Estaño, gas. El estaño llegó a cotizarse en $8 la fibra fina y el gas llegó a venderse a $4.4 por millar de pies cúbicos. 1976. También fue la época dorada de los créditos internacionales, que llegaban de forma rápida y fácil. Pese a esta realidad de prosperidad, entre comillas, por la que atravesaba el país, muchas familias pasaban necesidades. Trabajar desde los 6 años era como un denominador. Ayudar a su papá en una panadería para aportar el sustento a la familia era la realidad para muchos niños, niñas y jóvenes. Las necesidades económicas de sus hermanos eran un motor importante para trabajar y para superarse. Es así que luego de lograr el bachillerato, ingresa a la Normal Simón Bolívar para ser parte del batallón de maestros que debe luchar día a día por la formación del capital humano de la sociedad boliviana. Haber tenido una gran profesora de historia en su colegio le había inspirado. Lo inspiró de tal manera que decidió tomar el camino del magisterio. Estos son los antecedentes del personaje de esta crónica. Un día de trabajo en el aula de una escuela, ya en el salón de clase, presto a iniciar la lección correspondiente, identifica la actitud de menosprecio respecto a su materia impartida por parte de un estudiante. Dirigiéndose al mismo, le pregunta: ¿quieres compartir alguna opinión? El estudiante lo mira y para sí mismo dice: ya es aburrido venir al colegio como para tener que aguantar una hora de historia. ¿Para qué? ¿Para qué me sirve la historia? ¿En qué nos hace bien? ¿Y ahora tengo que responder? Luego de su largo silencio responde: nada, profe. Luego de la respuesta desganada del estudiante, mira a toda la clase y les dice: hoy pensaba ver otro tema con ustedes, pero es importante que sepan un poco de la historia de la educación del país, así que de eso hablaremos hoy. En 1851, 26 años después de la independencia del país, la sexta Constitución de Bolivia planteaba que la educación era un derecho para todos los ciudadanos, dejando la enseñanza libre bajo la vigilancia del Estado, disponiendo la creación de escuelas para niñas. Hasta ese año solo existían escuelas para varones. Se estableció también que la instrucción primaria sería gratuita, significando entonces que la educación sería privada y solo para varones. El Tata Belsu, como lo llamaban las masas populares en 1853, 99 años antes de la Revolución del 52, mediante un decreto planteó que las escuelas se dediquen no solo a la alfabetización, sino al desarrollo de las inclinaciones propias de cada estudiante. Lamentablemente, el decreto de Belsu solo fue una intención. Los pocos recursos económicos destinados a la educación no podían satisfacer estos fines escritos. 19 años después, en noviembre de 1872, se firma
nuevamente la gratuidad de la educación y la libertad para estudiar. Sin embargo, la realidad se vuelve a repetir. La intención estatal solo queda en los papeles. La educación seguiría siendo un privilegio de los hijos de la gente adinerada. Y así la realidad deteriorada de la educación llega hasta 1955, cuando se crea el Código de la Educación Boliviana, producto de la Revolución de 1952, que tiene como espíritu el convertir a la educación de castas, poca gente con plata, en educación de masas, mucha gente sin plata. En este código se dice que la educación será universal, gratuita y obligatoria, porque son los postulados democráticos básicos y porque el individuo, por el hecho de nacer, tiene derecho a la igualdad de oportunidades, a la cultura, convirtiéndose en democrática y única, porque ofrece igualdad de oportunidades de educación común a la totalidad de la población sin hacer diferencia alguna. Este código abre la posibilidad de la educación nocturna para los adultos que sufrieron abandono del Estado, educación nocturna, para suplir la falta de oportunidades en la niñez o adolescencia, reparar las deficiencias de los ciclos primarios y secundarios y ampliar su nivel cultural y su capacidad de trabajo. Esto significa que mientras más formación tenga una persona, mejor trabajo tendrá y por tanto mejores condiciones de vida. Si bien este código de 1955 se planteó la democratización de la educación, esta siguió siendo elitista por muchos años. Esto significa que ha existido educación de primera y de segunda y hasta de tercera. Nuestros padres a nosotros nos decían que la letra entraba con sangre. Eso ha cambiado y mi generación no ha sufrido tantos estos estrictos tratos, que por cierto muchos dicen que logró la práctica de los valores de respeto, de responsabilidad, de disciplina y honestidad. Esto es poco de la historia del privilegio de la educación que solo era para unos cuantos. Ahora son otros tiempos. Todavía la educación tiene sus problemas y muchas familias aún no tienen recursos, pero existen mejores posibilidades ahora. Antes, si no teníamos para comprar un libro, no podíamos leer ni hacer nuestra tarea. Ahora tienen internet, que usado de buena manera es muy interesante. De pronto, la clase es interrumpida por algunos golpes de puerta. En el patio se escucha el timbre. No es el timbre de salida, pero hay una suspensión de clases porque los profesores tienen una reunión de emergencia. Así Justino debe terminar la clase. Bueno, debemos terminar. Dejaremos el tema aquí. Nos vemos la próxima clase. Se despide. Manuel mira al profesor, se levanta de su pupitre, le sonríe y sale del aula. Justino el profesor se pregunta a sí mismo, mientras guarda sus cosas, ¿cómo se puede llegar a estos estudiantes con la materia de historia para que puedan ser, hacer, saber y decidir? Más que todo, que sepan decidir.